Hermanos, demos inicio a esta celebración en el misterio de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramó su sangre, instituyó el misterio pascual, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizan al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Del Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes
los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién busca? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién busca? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he permitido ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y no he dicho nada a escondidas.
¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si ese no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? ¿Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y él y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron:
fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron la suerte en mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos un momento. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, el día de ayer hemos iniciado estos días santos, el trido de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Ayer acompañamos a Jesús en la última cena y después en ese huerto para orar. Cuando Jesús se retira un momento, hay una expresión de lo más profundo del corazón de Jesús. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre le ha permitido entrar en los escenarios que hemos escuchado el día de hoy. Desde ayer en la noche, jueves, toda la noche y toda la mañana, Jesús ha entrado en diferentes escenarios. Fue a casa de los sacerdotes Anás y Caifás. Después se lo envían a Pilato. Pilato se los envía a Herodes. Herodes nuevamente Pilato. Y Pilato lo presenta a una gran multitud que gritan: crucifícalo. Después de allí, sabemos cómo va recorriendo con la cruz hasta llegar a aquel monte llamado Gólgota. Esta es la voluntad del Padre. No es solamente entrar en escenarios, es entrar para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que vaya desarticulando estos escenarios con el amor. Y la experiencia del amor es el perdón. Jesús entra a la casa de Anás y Caifás y los perdona. Jesús entra con Pilato y lo perdona, con Herodes y lo perdona, ante aquella multitud que está gritando y los perdona. En ese silencio no es un silencio cómplice o de temor. El Padre ha querido que entre esos escenarios para perdonarlos, porque es un escenario enfermo que necesita ser sanado. Ese escenario lo lleva a la cruz. La expresión visual más agresiva y violenta de odio, de desprecio, de rechazo, de maldición. Jesús entra a la cruz. No es la cruz la que entra en él. Jesús entra en la cruz y desarticula el poder que tiene destructivo de la cruz con el amor. Toda esa realidad que representa la humanidad, lo peor de la humanidad, Jesús no solamente la perdona, la abraza. Y su sangre preciosa derramada en ella hace posible que ya no se puedan separar estas dos realidades. Todo lo que Jesús toca lo transforma, porque así es el amor. La voluntad del Padre es que le ha permitido entrar en estos escenarios para perdonar. Y perdonando por amor desarticular el odio y todo ese sinsentido que tiene estas realidades del mundo que ha quitado la paz, la alegría y sobre todo el verdadero sentido de adorar y venerar a Dios. Esta cruz, hermanos, es la que el día de hoy se presenta delante de nosotros. Es esa cruz que parece una amenaza, pero no es ya una amenaza porque Cristo la ha abrazado. El mismo Pablo, en aquel camino en donde encontró su conversión a Damasco, dice: esta cruz del crucificado me ha ofrecido la experiencia del resucitado. Pablo no puede distinguir entre el crucificado y el resucitado. Es una misma realidad. Las lecturas que hemos escuchado el día de hoy bellamente en la carta a los Hebreos, el mismo Pablo nos explica, nos ofrece la experiencia de que Jesús como hijo aprendió a obedecer en el dolor. ¿Cuál es la obediencia de Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo escenario que se encuentra delante de nosotros sea perdonado. El perdón es la experiencia maravillosa de un Dios que viene a crear las condiciones para transformarlos. Cuando el perdón se presenta en esos escenarios, se transforma toda realidad. Por eso el día de hoy tiene sentido cuando Jesús nos dice: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Porque es la cruz, esa realidad que nosotros no queremos, que nos da pena, esa realidad que parece que nos aleja de Dios, es la que Dios ha abrazado en Jesucristo. Esa realidad que nosotros no queremos, es lo que Jesús está esperando para darle un sentido. Por eso el día de hoy la cruz sale y tiene un verdadero sentido que hay que recuperar. No es el fracaso ni la vergüenza. La muerte y el odio de este mundo no ha tenido poder con el amor de Cristo.
que la ha abrazado y le ha dado un sentido diferente. Hoy en este día, hermanos, el Señor nos invita nuevamente, al ver a Cristo crucificado, vivir estas dos realidades, volver nuevamente a la oración más maravillosa que puede salir del corazón del hombre, la oración de petición, y pedir a Dios no por las realidades de este mundo. La oración más bella de petición que hay es: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad con mi vida, con mis pecados, con mis inclinaciones, con mis tristezas, con mis angustias, con mis proyectos, con mis decisiones. No hay que pedirle a Dios solamente las cosas o los éxitos o las soluciones para este mundo. Cuando nos ponemos como Jesús en el huerto: Señor, que se haga tu voluntad, el Señor va a permitir entrar a escenarios, diferentes escenarios, con diferentes personajes en nuestra historia. Pero si hemos aprendido lo que el Señor nos ha dado en su enseñanza, es que todo escenario es la voluntad del Padre. Y si Dios nos ha permitido entrar en ellos, es para perdonar. Estas dos dinámicas el día de hoy están delante de nosotros. La cruz puede ser una amenaza para nuestra historia, pero también puede ser un camino de santificación. ¿Qué pasa cuando yo me acerco al crucifijo nuevamente y empiezo a orar como Jesús? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor entrará en nosotros y permitirá que esas realidades, escenarios y personas sean tocados por la experiencia más profunda y maravillosa que pueda brotar del corazón del hombre: te perdono. Jesús, en sus últimas palabras, perdonó y nos justificó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también a un ladrón que estaba allí, lo perdona y lo santifica. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la propuesta de este viernes de dolor: desarticular las realidades de este mundo en nuestro corazón, hermanos. No es solamente una realidad meramente humana. Hay realidades que no se pueden quitar. Hay nudos que traemos en nuestros corazones, miedos, angustias, realidades con las que no podemos enfrentarnos solos. Hoy estamos aquí como una humanidad, no para pedirle solamente que nos quite una enfermedad, una amenaza que está ya latente, que ha afectado familias, que ha afectado personas de todas las edades. Estamos aquí los cristianos para decir la oración más bella en este momento: Señor, no queremos decirte que hagas, pero sí queremos decir y aceptar tu voluntad. Que se haga tu voluntad en nosotros. Y lo único que tenemos que hacer, eso sí nos corresponde a nosotros, es perdonar. Hoy es un día para entrar en esos escenarios, desde nuestra niñez hasta este momento, entrar a los escenarios de las personas, de las circunstancias, y liberarnos como Cristo se liberó en la cruz, haciendo la voluntad del Padre, perdonando, perdonando y perdonando, y permitir que Dios perfeccione ese perdón que puede ser incipiente e imperfecto, pero cuando lo hacemos delante de la cruz, entonces el Señor, a través de este gesto humano y divino, nos dará un verdadero sentido de lo que significan los dolores y sufrimientos. La cruz es un camino para encontrarlo a Él, a Dios, la caricia de la eternidad, la realización del hombre y la plenitud que este mundo no nos puede ofrecer. Cada uno de nosotros en nuestros hogares tenemos un crucifijo. Hoy delante de ellos, en esta celebración, nosotros los cristianos y creyentes nos reunimos para decirle a Dios: Señor, quiero pedirte que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dame, Señor, la humildad, la fortaleza y la generosidad para pasar de mi dolor al dolor del otro, al que he lastimado o me ha lastimado, y en este día, como tú, poder expresar el perdón a todas aquellas personas que me han lastimado, circunstancias y realidades. Que hoy el Señor perfeccione este momento, y al asemejarnos a Jesús en la cruz, nos hagamos también partícipes de este misterio que nos va a traer
no solamente la realización, sino nos ofrece la vida eterna, el participar ya del Espíritu de Cristo que lo resucitará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, los invito en casa, quienes nos hemos reunido en esta celebración, a ponernos por favor de rodillas y vamos a orar por todas las necesidades para que Dios, en Jesucristo nuestro Señor, por la acción del Espíritu Santo, nos permita descubrir la voluntad de Él aquí en la tierra. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica, Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernarla y gobernar al pueblo que Dios ha puesto en sus manos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Raúl, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Cristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que
a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su santa alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la verdadera salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar un día a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad, para que busquen la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes para que, con tu ayuda, se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los que están encarcelados y cautivos, y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que no han llegado todavía a su hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Hermanos, los invito a quienes estén vinculados a través de los medios de comunicación a tener cerca el crucifijo, ese crucifijo que está en nuestros hogares,
ha llegado el momento de iniciar la adoración de la cruz. Hemos entendido que esto que representa el odio y lo peor del mundo, cuando es tocado por la sangre de Cristo, se transforma, pierde su sentido de violencia y se transforma en un camino de santificación y de salvación. Hoy Cristo nuevamente sale a nuestro encuentro. Su sangre preciosa quiere ser derramada en nuestras cruces, eso que venimos cargando, que no nos permite vivir el odio, el desprecio, la venganza, la tristeza. Esas realidades hoy el Señor nos invita a transformar esa realidad, no por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Voy a entonar una estrofa: mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, y todos vamos a responder: vengan y adoremos. Es muy sencillo, voy a cantarlo de esta manera. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Todos vamos a decir: venid y adoremos. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Todos. Venid y adoremos. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. Adoremos, hermanos, un momento a este crucifijo que representa la historia de cada uno de nosotros. Jesús, haciendo la voluntad del Padre, entra en el escenario de la cruz, la ama, la perdona, la abraza y la transforma. Dejemos que en este Viernes Santo la sangre preciosa derramada sobre la cruz, sobre la humanidad, restablezca, restaure y permita nuevamente recuperar lo que hemos perdido por nuestros pecados.
Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi pan les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los invitamos a recibir la comunión espiritual de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio
permanezcamos dedicados a tu servicio, por Cristo nuestro Señor. Hermanos, nos encontramos en un tiempo muy duro, pero también un tiempo privilegiado para volver a la esencia del misterio en el que nosotros hemos sido educados a través de nuestra fe. Hoy la cruz tiene que ser recuperada como el centro de nuestro templo, pero también de nuestras casas. Aquella imagen que se había convertido en un adorno, hoy viene a ser el instrumento de sanación, de santificación, de salvación para nosotros. Todo lo que Cristo toca lo transforma. Nuestra cruz, nuestra historia, no tendrá un verdadero sentido mientras no sea tocada por el misterio de Cristo. Dejemos que su muerte, su sangre derramada por nosotros, nos permita reencontrarnos y encontrar nuevamente el verdadero sentido de nuestra vida. No nos olvidemos que toda esta historia consiste en dos cosas: hacer la voluntad del Padre y perdonar. Esa dinámica que el día de hoy se privilegia es una oportunidad para caminar como Dios manda. La comunión que hemos recibido en esta Eucaristía, en esta celebración, es una comunión para ustedes también, especialmente para que las almas que han cerrado sus ojos, hermanos y hermanos nuestros que han cerrado sus ojos para esta vida. Esas almas el día de hoy tienen un verdadero sentido cuando es Cristo. Todos morimos en Él para resucitar con Él, pero también por aquellas almas que vivas, pero viven como muertos, donde el pecado ha hecho estragos y han perdido el deseo de vivir, de compartir, de caminar, de agradar a Dios. Que este día para todos sea un espacio de gracia para volver nuevamente, hermanos, renovados a nuestras ocupaciones, a nuestra vida cotidiana. Mañana tendremos por la mañana la oración del camino a María, el Vía Maris. Los invitamos a estar cercanos a través de estos medios, pero también por la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos la Vigilia Pascual, el momento donde este sentido de la muerte tendrá su verdadera realización. No es la muerte la última estación, es la resurrección. Hacia allá vamos caminando todos. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Envías, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo y se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. En el Espíritu del Señor, hermanos, vayamos a vivir este día santamente.